Exacto. Grandes visiones proféticas. Exacto. Estudio de los miércoles. Ahorita vamos a continuar y a medio camino les hacemos algunas preguntas o al final les hacemos algunas preguntas. Ok, very Ya good. que no me hacen preguntas ustedes, yo les voy a hacer preguntas. Ya me las sé todas. No, no, no. Nos dio un título, creo, ¿no? Sí. El libro sellado con 7 sellos. Ahí nos quedamos. Quedamos Apocalipsis 5, 2 a 4. ¿Fue el último texto ese? Sí. Bueno, pues entonces nos quedamos en que íbamos apenas El libro. a iniciar el libro de la tribu de Judá, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y vamos, Sí, el libro de la tribu de Judá. bueno, miren. El libro sellado con 7 sellos permanece en la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono. Este es un punto importante antes de continuar, que pueden sacar en claro de las pocas palabras que les he hablado ahorita. A ver, otra vez. Bueno, el libro sellado con 7 sellos permanece en la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono. En las manos. En la mano derecha. Derecha. Poder y autoridad. Autoridad. Mano derecha de Entonces, Dios. ¿quién es el que está sentado en el trono? Les hago la primera pregunta. El Padre. Y el que está sentado A la en la mano diestra es el derecha Hijo. es el Hijo. No, pero ahí no está todavía el Hijo, ahí está solamente el Padre. Padre. Entonces tiene el librito con 7 sellos en su mano derecha. Y ahora, antes de continuar, ya les he comentado qué significa La mano la derecha. mano derecha, bíblicamente. Poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder y autoridad, exactamente. Precisamente porque Jesús en Mateo 28, 18 dice claramente, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aparte el Padre no le dice ven y siéntate a mi izquierda, dice ven y siéntate a mi derecha. Si está abierto, nada más que le empuje. No está cerrado, Raquel. Puse de que el que se duerma le va a untar aquí en la cabeza. Híjole, Se bueno. tiene que aguantar. Así como hacían los profesores, ¿no? En la escuela. Ándele. Así Cuando estaban es. jugando los niños, saltaban el borrador. ¡Pum! Bueno, entonces sí, esto también, hablando de que podemos deducir, esto nos indica claramente qué significa la mano derecha. La principal mano derecha, de Poder donde y procede autoridad. toda autoridad, es del Padre. Y aquí dice que ese libro estaba en su mano derecha, de aquel que está sentado sobre el trono. Se espera que por alguien que sea digno de tomarlo en sus manos y de romper sus sellos y que pueda revelar su contenido. Los momentos son cruciales e intensos. Juan llora desesperado por cuanto no se encuentra alguien digno de tal empresa. Así transcurren los momentos hasta que Juan oye lo siguiente en Apocalipsis 5:5. ¿Qué es lo que oye ahí en Apocalipsis 5:5? Que ya no llore más. Ajá. Porque ha sido encontrado. Y halló Halló a alguien digno. Ujú. Dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, ¿qué contenía ese libro escrito por dentro y por fuera? ¿Por qué era tan importante ese libro? Es el libro de la vida, ¿no? La revelación que vio Juan
le marcan, ¿no? ¿Qué significa entonces? ¿Qué tenía ese libro que es tan importante? ¿Y qué significa que estaba escrito por dentro y por fuera? Lo que iba a acontecer, no. Bueno, para empezar, el que esté escrito por los dos lados, por dentro y por fuera, es como una hoja. Una hoja, por ejemplo, puede estar escrita de un solo lado y de este lado no. Ajá. ¿Sí? Pero el libro estaba escrito por un lado y por el otro lado, o sea, por dentro y por fuera. Ah, sí, sí, sí. Ya nos había Sí. dicho. Bueno, De que es no le... para que, bueno, para que no se le quitara nada ni se aumentara nada. Sí, exactamente. Ese era el propósito de estar escrito por un lado y por otro. O sea, ya no había dónde más escribir nada. Sí. ¿Sí? Ya estaba totalmente lleno. Pero el contenido de ese libro son los designios de Dios para los últimos tiempos. Cosas que no nos es dado conocer a nosotros todavía. Bueno, tampoco le fue dado conocer a los apóstoles. Porque recuerden cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino al pueblo de Israel en estos tiempos? Si no les es dado a ustedes conocer Los sazones. los sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. O sea, entonces, los designios de Dios para los últimos tiempos, aparte de lo que ya está escrito, que Dios nos ha revelado. O sea, lo que nos ha revelado bíblicamente es lo que Dios quiere que la humanidad sepa. Pero hay cosas que solamente Dios sabe. Y ahora lo que muchos dicen, no, pues es que nadie sabe la hora. Inclusive cuando muchos dicen eso, que nadie sabe la hora, no saben ni siquiera ellos por qué están diciendo que nadie sabe la hora de qué. Bueno, se refieren a la venida, a la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero, Exacto. Sí. Pero, Sí, es el iPhone. pero sí es cierto, no dejó la hora, no hay hora que indique la hora que va a venir, pero hay señales. Exacto. Ahora vean ustedes una cosa importante. Para los que no conocen de la palabra de Dios, para el hombre natural, la mujer natural, nadie sabe la hora. ¿Sí? Pero para nosotros la iglesia también es lo mismo, nadie sabe la hora, pero nos deja señales a nosotros la iglesia. Nos deja señales para que nosotros estemos al pendiente de esas señales. ¿Se acuerdan todos que dice 2 de Pedro 1:19? Tiene usted bien la Palabra profética. Más segura. la cual haces bien estar por chacarlo, pero Amén. que esclarezca y lucero de la belleza de nuestros En nuestros Entonces corazones. tenemos esa palabra más segura que cualquier cosa para la iglesia. El hombre natural no percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locuras, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y todos quieren entender la Biblia con la mente humana, cuando desde luego la mente humana no está capacitada para entender la palabra de Dios, sino que se tiene que entender espiritualmente. Y para que la entiendas espiritualmente tienes que estar obvio en contacto tanto con la palabra de Dios como con Dios mismo, porque hay comunión entre hermanos, pero la verdadera comunión, dice la Escritura, es con el Padre y con el Hijo. Entonces, cuando tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, tenemos el hábito de la lectura bíblica, el hábito de la oración cotidiana o diaria, entonces hay contacto con Dios. Y entonces cuando Dios nos revela cosas, está escrito, ¿verdad? Mismo Jesús lo dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A ellos no, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y ahora podríamos decir, tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no quieren escuchar. ¿Ahí está bien o me arrimo? Estoy bien, no me arrimo a la mesa. No, se arrima usted con... No, Con el me galán. acerqué No lo más. quiere dejar solito, ni algo más para allá, dice. Ni algo más para allá. Bueno, entonces, todo eso es importante entenderlo, por eso es que ese libro contiene los designios de Dios, que obviamente tampoco a nosotros la iglesia nos es revelado eso, pero sí hay señales para la segunda venida. Recuerden, una de las grandes señales, ¿cuál sería? Que se iba a La manifestar parábola de la higuera. Exacto.
Por eso Jesús dice, aprendan de la higuera. Y la gran mayoría de cristianos no entienden qué hay que aprender de la De esa higuera. higuera. ¿Sí? ¿Qué significa, qué simboliza la higuera? ¿Qué representa la higuera? ¿Y qué es lo que hay que aprender de la higuera? De la higuera. Ujú. Y también porque ahí habla tanto de la higuera como de las hojas, ¿verdad? Ujú. Cuando ven que las hojas están brotando, saben que el verano está cerca. Así entre ustedes, cuando ven que estas cosas están sucediendo, sepan que está a la puerta. Esa es una gran señal. Esa juntamente va de la mano con el texto de Isaías 66, versos 7 al 9. ¿Sí se acuerdan qué dice? Dice, antes de estar encinta dio a luz hijo. Habla de uno solo. ¿Quién ha visto tal cosa? Antes de estar embarazada dio a luz a sus hijos. Habla de Después varios. habla en plural de sus hijos. ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Quién ha visto tal cosa? Yo Y que después ya en el verso 7 me parece, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice, si yo que hago dar a luz, impediré el nacimiento. ¿Y de cuál nacimiento está hablando ahí? del pueblo de Israel. Exactamente, el renacimiento del pueblo de Israel. Por eso yo impediré el nacimiento, no, al contrario. Pero tenemos en cuenta que de acuerdo al Valle de los Huesos Secos, fue el renacimiento por medio del Espíritu de vida, no por medio del Espíritu Santo. Todavía no les es dado. Por eso el pueblo de Israel no tiene revelación ahorita. No alcanza a percibir lo que está escrito. Porque para empezar, para ellos no cuenta el Nuevo Testamento. Para los judíos no creen en el Nuevo Testamento. No lo toman en cuenta. Exacto. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay textos que tampoco ponen atención los judíos, como es el profeta Daniel, que es capítulo 11:32, donde dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Ahí deberían de prestar atención, ¿cuál pacto? Porque el pacto de Abraham y de Moisés quedó nulo en la cena del Señor, ¿sí? Por eso Jesús instituye el nuevo pacto y la nueva alianza. Queda nulo entonces el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Entonces les repito, todo eso es parte de la historia que debemos de entender todos los cristianos para que entonces mentalmente, porque como les decía yo, los apóstoles ellos no traían, en primera no existía todavía el Nuevo Testamento, pero tampoco traían los papiros y los pergaminos del Antiguo Testamento cargando, no los traían. Entendían ellos la historia, más los apóstoles. Por eso, ¿nunca se han puesto a pensar ustedes por qué Jesús elige a esos 12 apóstoles? Fíjense una cosa, no fue al azar de mucha gente, a ver tú y de tú también. No. Fueron específicamente seleccionados. Sí, Jesús conocía lo que había en su corazón. Aparte de eso, Jesús conocía, valga la redundancia, conocía quién conocía la Torá. O sea, el Antiguo Testamento. ¿Quién conocía la Torá perfectamente? Por eso es que Jesús fue educado, Pablo fue educado a los pies del mejor rabino que había en aquel entonces. ¿Que era quién? Gamaliel. Exactamente. Entonces, Jesús eligió a esos 12 porque ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Y entonces les fue revelado, por ejemplo, Pablo siempre presentó sus credenciales, ¿no? Si yo no compré la ciudadanía, yo soy nacido en Roma, ciudadano romano, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, soy centurión romano. Presento todas esas credenciales, pero le faltaba lo principal y básico, que no conocía el Evangelio, por eso perseguía a la iglesia. Hasta que entonces Jesús se aparece a Saulo y lo puso en las manos ¿de quién? De Ananías, exactamente. Porque después se aparece Ananías, ¿no? Ananías, heme aquí. Y tenía miedo, ¿no? Ve a una calle que se llama derecha, encontrarás un varón así, le impondrán las manos y según de acuerdo a las escrituras, al parecer Ananías estuvo entre 2 y 3 años con Saulo, preparándolo en el Evangelio. Entonces, no conocían el Evangelio, pero conocían la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Y entonces, pues ellos ya traían en la mente y en el corazón el Evangelio y era lo que les hace falta
Por eso es que Pablo reprende a Pedro, porque Pedro todavía no le caía el 20. A Pedro todavía no le caía el 20. Entonces, lo reprende Pablo, porque si no, pues, ¿cómo tratas de judaizar a los gentiles, ¿no? Cuando tratamos de salir de ahí, tú quieres seguir metido ahí. Asimismo, muchos católicos, ¿no? Ahora se trata de salir de la iglesia católica y no quieren seguir ahí metidos. No le dan cavidad ni comprensión al Nuevo Testamento, o sea, al Evangelio. Bueno, todo eso es cuestión de explicarles todo esto, hablando de qué contenía ese libro de 7 sellos. Bueno, entonces, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, como les dije, Apocalipsis 5:5. Juan ha escuchado unas palabras de consuelo, pues le dice, no llores, porque si hay uno digno, uno que ha vencido y que es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Una pregunta. Jesús, exactamente. Se dice que es la raíz de David, pero ¿quién es? Juan continúa y dice en Apocalipsis 5:6, vimos el versículo 5, ahora es el versículo 6, dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Entonces, aquí hay cosas que hay que analizar. Dice, estaba en medio del trono y de los 4 animales. O sea, el trono estaba a un lado, los 4 animales en otro, y en medio estaba Jesús. Bueno, el Cordero de Dios, ¿verdad? Como inmolado, o sea, como sacrificado. Exactamente. Sacrificado. Es lo que vio ahí, y esto obvio, fue antes de que se crucificara Jesús. Esto es lo que vio Pablo, Juan, antes de que crucificaran a Jesús. Vio ese cordero como inmolado. Por eso dice ahí que lo vio como inmolado, o sea, como sacrificado. Un cordero. Desde luego usan la palabra cordero porque antes de que Jesús viniera, pues año tras año celebraban la Pascua y era de comer un corderito. Por eso usa la palabra de el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Obvio es que los corderos normales en la tierra no tienen tantos ojos ni tantos cuernos, ¿verdad? Por eso bueno, tienen 2 cuernitos, sí. Y 2 ojos. Ese cordero como inmolado 4 pasos. que ve Juan es identificado ampliamente en el verso 9, desde luego de Apocalipsis 5, ¿no? En el verso 9, por los 24, no, es en Juan 1:9, no, sí parece que sí en Juan, por los 24 ancianos, no, es en Apocalipsis 1:9, por los 24 ancianos y los 4 animales, al decir, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es aquel que Juan el Bautista anteriormente había identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 es Jesús el unigénito del Padre Celestial. Este es otro punto que hay que analizar. Porque les repito, no nomás es de leer y leer y leer y leer de corrido. Tenemos que detenernos, meditar en lo que se está leyendo para modo de entenderlo. ¿Qué es lo que sacamos aquí a flote en estas últimas palabras? Les vuelvo a leer eso. Es aquel que Juan el Bautista anteriormente había identificado como el Cordero de Dios, en Juan 1:29. Es Jesús, el unigénito del Padre Celestial.
Pues pues Juan cuando estaba bautizando, ¿no? En el río Jordán, cuando aparece Jesús, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, Sí. ¿no? Sí, pero hay algo más intrínseco, más profundo. Las últimas palabras se las vuelvo a leer. Es Jesús el unigénito del Padre Celestial. Jesús Ahí. el unigénito. Ahí Entonces, está mencionando a los dos, ujú, como dice. exacto. Este texto nos indica el por qué Jesús, en una oración dice, cuando yo venga, dice, eh, me mirarán y llorarán los que me traspasaron, como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. Esto nos indica nuevamente y podemos deducir una de las identidades que recaen en Jesús, porque vemos que es Juan 1:18 me parece. A ver, vean Juan 1:18, a ver si es el texto. Juan 18. Nadie le vio jamás el unigénito ¿Qué hablan? Hijo No, a ti no. Mande. que está Sí. en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. A ver, ¿qué hacemos? Nada más así Ah, que- va a pasar. Pásale, hijo, pásale. ¿Tu bastón? Nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno Me avisas cuando del vengas. Padre. Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. O sea, ahí estamos hablando del unigénito, no del primogénito. ¿Sí? ¿El texto cuál fue? Juan 1:18. 1:18. Entonces, estamos entendiendo dos cosas primordiales que nadie toma en cuenta. Así como tampoco toman en cuenta las dos deidades que son uno el Padre y otro el Hijo. ¿Sí? Son dos deidades. De la misma esencia, sí. Divinos los dos, el Padre y el Hijo, pero son dos. ¿Sí? Asimismo aquí, por alguna razón, Jesús dice, llorarán como se llora por el Hijo unigénito y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. Por el unigénito van a llorar y se van a sentir afligidos por el primogénito, o sea, en este caso por el Hijo del Hombre, que es Jesús, y por el unigénito, que es el que verdaderamente bajó del cielo. ¿Sí? Entonces, obvio también el que baja del cielo es Dios mismo, por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios es Dios mismo, ¿no? Ahí sí no hay vuelta de hoja. El Espíritu de Dios es parte de Dios. Es como, por ejemplo, la fuerza de un hombre no es otro hombre, es la fuerza del mismo hombre, ¿no? Ajá. Asimismo, el Espíritu Santo es la fuerza que emana de Dios. Entonces, Dios mismo. Ujú. Pero el unigénito es el que dio a conocer al Padre. Jesús, el hombre, solo habló del Padre. Y obvio, estamos entendiendo algo que la Biblia no nos deja mentir, que el Hijo del Hombre, Jesús, no bajó del cielo. Jesús nace del vientre de María, aquí en la tierra. No sé, aquí en la- Eso lo dice la Biblia, ¿no? Sí. Yo no lo invento. Sí, ahorita acabo más o menos de reflexionar. Ujú, Ahí está el Padre, ujú, ahí está el unigénito exacto. y O ahí sea- está el primogénito. Ujú. O sea, vean ustedes las identidades, como les digo. La primera identidad es que Dios mora en Jesús. Porque eso es lo que le dijo el ángel a María. Le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Y después dice ahí que Dios siendo como Dios, dice, se hizo como siervo, semejante a los hombres. No tuvo. Semejante a los hombres A quiere eso que decir aferrarse. el cuerpo de Jesús, como hombre. Ujú. ¿Sí? O sea, adopta el cuerpo de Jesús, que tenía que ser un cuerpo limpio, puro y santo, nacido de un vientre Un vientre virgen, puro y santo, que fue María, ¿no? Hay un texto, creo que dice que se encarnó, vino y Juan habitó. 1:14. Vino dice- y habitó entre nosotros. Ese verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Pero todo el mundo sigue teniendo la idea de que ese verbo es Jesús. No.
Dice El claramente, verbo es Dios. en el principio era el verbo. Entendemos que el verbo también significa palabra. Palabra. Sí. O sea, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Era Dios. Dios. Sí. No dice que era Jesús. Dice que era Dios. Y esa palabra, o sea, ese verbo, se hizo carne. O sea, cuando estábamos aquí afuera que estudiábamos todavía los puntos doctrinales, vimos que ahí dice en el fundamento doctrinal dice que se humanó, Dios se humanó. ¿Qué significa eso? Que Se hizo carne. se hizo carne, se hizo Y humano. esa carne es Jesús. Exacto. A ver, lo voy a leer, hermano. Ajá. Dice 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Como el unigénito Como del el Padre, unigénito, sí. que era el que estaba en el seno del Padre. Y este unigénito es el que da a conocer al Padre. Sí, sí. Ahí no dice que Jesús descendió del cielo. No. No. Tampoco dice, fíjense bien, lo contrario de que Jesús no bajó del cielo, lo contrario es que el unigénito no nació de María. No. El unigénito bajó del cielo. Eso dice la Escritura. Pero nuevamente se amerita un análisis profundo y principalmente lo que siempre le pido a Dios, como dice el apóstol Santiago, el que no tenga sabiduría, Pídasela pídasela a a Dios. Dios y Dios se la dará en abundancia y sin reproche. Yo siempre le pido a Dios, Señor, no permitas que yo distorsione tu palabra. No permitas que yo me desvíe de tu verdadero mensaje. Solo por favor, Señor, permíteme conocer tu palabra. No pretendo descomponer tu palabra. Lo que pretendo es hacer lo que dice tu Escritura, que el Espíritu nos llevará a la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Eso es lo que le pido a Dios, Señor. Permíteme que tu Espíritu me lleve a la verdad. Hay otro texto, creo que está en Filipenses, que dice que no tuvo a eso a qué aferrarse, Por eso, sino se despojó y vino. Dios, ese verbo, no tuvo, siendo Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse y decir, yo soy Dios, ¿cómo me voy a rebajar como un ser humano? No. Dice Bien. que se hizo como siervo, semejante a los hombres. ¿Cómo semejante al cuerpo de Jesús? Jesús. En el cuerpo de Jesús. Pero desde luego, obvio, dice la Escritura, Jesús mismo lo dijo, ¿quién es el que ascendió al cielo sino el que descendió del cielo? Ahora estamos viendo ahorita que el que desciende del cielo es el unigénito Hijo de Dios, no Jesús. Jesús nace aquí en la tierra del vientre de María. Y tampoco podemos decir que María bajó del cielo, ¿no? María No. nació aquí también, en la tierra. Pero nuevamente eso no lo aceptan porque ya están adoctrinados. Sí. Ya están con esa doctrina desde hace cientos de años. Y entonces no hay Dime. Ahorita para que se vuelva para ti. Está bien. Ajá, sí. Ahorita le decimos. Ándale, pues, está Sí, bien. Sí, es que ahorita Calma, mi hijo anda ciérrale. malo de una pierna. Se cayó. ¿Se Y, lastimó? no, es otra cosa. Ya fue al doctor y todo. Entonces, hermano, Ujú. pues el que descendió del cielo es el que Ascendió al cielo. sube, asciende, como Ujú. se dice. Es el Hijo unigénito. Entonces, después de que resucita Jesús, el Hijo unigénito seguía en él. Eso sí no nos lo dice la Biblia, pero sí sabemos que ese cuerpo es glorificado. Sí. Por eso leyó el texto ahorita mi hermana. ¿Cuál es el texto? Léalo de nuevo, hermano. 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así es. Lleno de gracia quiere decir glorificado. Recuerden su oración de Jesús.
Padre, la La obra que me diste que hiciera la he terminado. Ahora glorifícame contigo con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Le he preguntado mucho y dice, no, si es Jesús el que estaba allá. No, Jesús solo vivió 33 años. Sí, fíjense la palabra que dice esta oración. Dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. O sea, si aquí todavía no cumplimos 6.000 años de creación y el mundo ya existía hace miles y miles y miles de años, ¿cómo es posible? No, eso rompe todas las reglas o normas biológicas y bioquímicas del ser humano. No ha habido un hombre que dure 1.000 años, mucho menos va a durar miles y miles de años. No hay nada de eso, nos dice la Biblia. Entonces, ¿quién es el que tenía esa gloria con el Padre? El unigénito que estaba en el seno del Padre. Ahí no dice que Jesús estaba en el seno del Padre, dice que el unigénito estaba en el seno del Padre. ¿Sí? Y obvio, el unigénito no era alguien con cuerpo, no era alguien tangible, palpable, visible, no. Era espíritu igual que Sí. Dios, que el Padre. Exacto, era parte de la esencia del